Gloria al que vive por los siglos de los siglos, al que está sentado en el trono, y al Cordero sea la gloria desde ahora y para siempre. Él es nuestro hacedor, el que nos formó desde el vientre, el que derrama aguas en el desierto y hace correr ríos en la tierra árida. Él es el primero y Él es el postrero. Él es el principio y Él es el fin. Y no hay Dios fuera de Él. ¿Quién puede proclamar lo venidero y declararlo y ponerlo en orden delante de Él, como Él lo hace desde que estableció las civilizaciones antiguas? Pero Él es el que anuncia lo que viene y lo que ha de venir, y el que deshace como una nube nuestras rebeliones y como una niebla nuestros pecados. Sí, Él es nuestro Redentor, el que nos formó desde el vientre, el creador de los cielos y de la tierra. Él es Dios, el que extendió la tierra por sí mismo, sin la ayuda de nadie, y el que deshace las señales de los adivinos y confunde a los agoreros y hace volver atrás a los que se piensan sabios en este mundo, el que desvanece su sabiduría, pero el que despierta la palabra de sus siervos y cumple el consejo de sus mensajeros, y el que puede decir a los ríos secaos, y sus ríos puede hacer secar, pero que también puede hacer brotar aguas en el desierto y manantiales de agua en la tierra seca, y hacer brotar ríos en las alturas. Al Dios de los cielos, a Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Bien, queridos amigos, hoy vinimos a compartirles la preciosa palabra de nuestro Dios, ya que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Bien, quiero compartirles algo que dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículos 5 y 6, dice así la palabra del Señor. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicomoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Amén. No es bueno uno quedarse estancado en algo. No es bueno uno no poder crecer en algo. Y los apóstoles querían crecer en fe. Querían aumentar su fe. Porque no es bueno quedarse uno estancado en el mismo nivel, así como en las cosas terrenales, ni tampoco es bueno quedarse estancado en las cosas espirituales. Es bueno crecer, el crecimiento es bueno. Por eso el Salmo 92 dice: el justo crecerá como la palmera, florecerá como el cedro en el Líbano. O sea, el justo va en crecimiento. Proverbios 4:18 dice: mas la senda de los justos es como la luz
luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Sí, el creyente en Dios debe aumentar mientras camina en esta tierra. Debe aumentar en fe, debe aumentar en gracia, debe aumentar en el conocimiento de Dios. Debe aumentar en el conocimiento del Dios eterno. No se puede o no debe quedarse estancado. Pero aquí los discípulos querían crecer en fe. Y le dijeron al Señor, aumentanos la fe. Ahora, ¿cómo puedes tú aumentar en fe? Es la pregunta. La respuesta nos la dice la misma palabra de Dios. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Entonces, la fe se aumenta oyendo la palabra del Señor. Si tú quieres aumentar en fe, escucha la palabra de Dios. Es la única manera de aumentar en la fe, recibiendo la palabra de Dios en el corazón. Porque la palabra de Dios hay que oírla y hay que recibirla en el corazón para que sea plantada en nuestra vida, ya que la palabra de Dios es como una semilla que se planta. Es una semilla celestial. La palabra de Dios es una semilla celestial que puede darnos vida. El Señor Jesucristo dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra de Dios tiene poder y tiene vida y te puede dar vida, pero la tienes que escuchar y la tienes que recibir en el corazón para que esa semilla celestial se plante en tu corazón como la semilla que se planta en tierra y luego brota, crece y lleva fruto. Tú tienes que dejar que la palabra de Dios penetre en tus oídos. Como Dios le dijo una vez a los discípulos, dejad que estas palabras os penetren bien en el corazón, o en los oídos, perdón. Tenemos que dejar que la palabra de Dios penetre en nuestros oídos para que descienda a nuestro corazón, para que sea plantada en nuestra vida y esa semilla crezca y podamos llevar fruto para Dios y que podamos hacer cosas grandes para Dios. Pero lo principal, querido amigo, es para poder alcanzar la salvación de Dios en Cristo Jesús. Es lo principal, por lo menos para nuestra vida en cuanto a la fe, ya que la fe nos tiene que llevar a una confianza plena en el Señor Jesucristo, en una confianza plena de lo que Él es y de lo que Él hizo. Nuestra fe tiene que ser puesta no en el Buda, ni en Hare Krishna, no en Alá, ni en Mohamed, no. La fe tiene valor en donde se pone. Tú puedes tener fe en ti mismo y eso te va a llevar a hacer de golpe algunas cosas y alcanzar algunas cosas, pero eso no te va a llevar a la vida eterna. Eso no va a salvar tu alma, que tú tengas fe en ti mismo. Por eso el objeto de nuestra fe tiene que ser, para que sea con un valor eterno, tiene que ser en Dios. Marcos 11:22, Jesucristo dijo, tened fe en Dios, en
en Dios. Ahí es donde nuestra fe tiene que reposar y se tiene que arraigar en Dios. Jesucristo dijo en Juan capítulo 14, creéis en Dios, creed también en mí. O sea, tiene que ser en el Padre, en el Hijo y en su Espíritu, en el único Dios verdadero, para que tu fe te sirva realmente para alcanzar la salvación de tu alma. Porque nuestra salvación de nuestra alma viene por la fe. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Oíste? Sin fe es imposible agradar a Dios. Y la salvación es por fe, pero fe en el Hijo eterno. Fe en Jesucristo. Sí. Porque por gracia, dice Efesios 2:8, sois salvos por medio de la fe. Por medio de la fe en Jesucristo. Por medio de la fe entramos a la gracia de Dios. ¿Sabe qué es la gracia de Dios? La gracia es el favor de Dios que no merecemos, que Dios extiende al pecador cuando reconoce su condición y cree en Él y en lo que hizo su Hijo. Dios extiende su gracia, su favor para perdonar al pecador, para reconciliarlo consigo mismo a través de Cristo. Por eso la fe es tan importante, porque por medio de la fe en Jesucristo alcanzamos la salvación. Por medio de la fe en Él, de lo que Él es, el Hijo del Eterno, el Hijo del Dios viviente, el Salvador del mundo, el autor de la vida, el autor de eterna salvación para los que le obedecen. Hay que creer en el Hijo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Por eso es tan importante creer en el Hijo, creer en Jesucristo. Y tan importante es en creer en lo que Él hizo en la cruz del Calvario, en su obra de redención, en su sangre derramada en la cruz del Calvario para el perdón de los pecados. 1 Juan 1:7 dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Por la fe es que nosotros entramos a la gracia de Dios. Por la fe es que entramos a esa salvación tan grande que Dios ha preparado en presencia de todos los pueblos. Pero a través de la fe en su Hijo Jesucristo, no a través de los méritos propios, ni a través de una religión. No, la fe nos lleva a un ser, y ese ser se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. El que pone su fe en Él, ese es el que va a entrar en el reino de Dios. Por la fe caminamos con Dios, como hizo Enoc, el antediluviano, que el Señor se lo llevó y no vio muerte, porque anduvo con Dios en medio de una generación maligna y perversa. Por la fe Abel ofreció a Dios mejor sacrificio que Caín, y alcanzó testimonio de que era justo. Por la fe Noé preparó el arca en que su casa se salvase. Por la fe Noé obedeció a la voz de Dios, porque le creyó a Dios. Es que no basta solo creer que hay un Dios, o creer que Jesucristo vino y pisó esta tierra. No basta solo creer en eso, hay que también creerle a Dios, y que esa fe nos lleve a andar con Él y apartarnos del pecado. Porque la fe verdadera produce obediencia. La fe verdadera produce un abandono del mal, si es fe genuina.
está muerta. La fe si no produce obediencia a Cristo, sometimiento a Él. La fe si no camina con Dios es una fe muerta, no sirve para nada. Pero por la fe Noé preparó el arca, por la fe Noé obedeció la voz de Dios. Por la fe Abraham salió para recibir el lugar que había para ir al lugar que había de recibir como herencia. Dejó su tierra, dejó su familia, dejó su parentela y se fue a vivir como un extranjero a la tierra que Dios lo llamaba, viviendo en carpas como un peregrino en la tierra, porque creyó lo que Dios le dijo: deja tu casa, deja tu tierra y tu parentela y vete a la tierra que yo te daré y haré de ti una nación grande. Abraham creyó y obedeció. Moisés creyó a Dios y rehusó la honra de Egipto, rehusó los tesoros de los egipcios, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo primero ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Por la fe celebró la Pascua, y cuando Dios le dijo que aplicara la sangre del cordero a la casa, en las casas donde estuvieran los hijos de Israel, que aplicaran la sangre y celebraran la Pascua, Moisés aplicó la sangre del cordero en los dinteles de las puertas, para que el que destruía los primogénitos no los tocase a ellos, porque Moisés aplicó la sangre en las puertas porque creyó a Dios. Así el que cree en la obra de Cristo y en su sangre para el perdón de pecados, aplica la sangre en su vida por la fe para el perdón de los pecados. Porque la fe tiene una acción. La fe camina con Dios. La fe obedece a Dios. La fe se convierte de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para andar con Cristo en esta tierra. La fe le toma su cruz, se niega a sí mismo, se niega al pecado, se niega a seguir viviendo en corrupción y en maldad, toma la cruz y le sigue. Esa es la verdadera fe, esa es la fe que salva. De otra manera, te estás haciendo castillos en el aire. Si piensas que es solamente decir creo en Cristo y seguir en tu propio camino de pecado, haciendo lo mismo día tras día, desagradando a Dios día tras día, esa clase de fe solo te va a llevar al abismo, querido amigo. Por eso debes tener el deseo como los apóstoles cuando dijeron: aumentanos la fe. Pero si no te metes a la palabra de Dios para conocerle a Él mejor, si no escuchas la palabra de Dios, tu fe no va en aumento. Y antes lo que tienes le será quitado, porque al que tiene se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene aún lo que tiene, le será quitado, dijo el Señor. Dile al Señor: Señor, aumenta mi fe en ti. Pero también métete en la palabra, escudriña lo que hizo Cristo a favor tuyo en la cruz del Calvario. Escudriña todo lo que Cristo es para el creyente. Escudriña los tesoros celestiales que tenemos en la Biblia. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que cree en Él crea que Él es. Es necesario que creas que Él es el Dios verdadero y que no hay otro. Es necesario que
Hijo eterno, el Hijo del Dios viviente, en quien reposa nuestra salvación. Es necesario que creas que esa sangre que Él virtió, si tú le pides que te limpie con su sangre hoy, que Él te va a limpiar con su sangre, pero tienes que venir arrepentido, porque la sangre se aplica al pecador que quiere cambiar. La sangre de Cristo se aplica para el que quiere caminar con Dios. La sangre de Cristo se aplica para el que quiere tomar su cruz y seguirle. Pero ahí está la sangre de nuestra eterna redención. Y miles se han apropiado de ese sacrificio para que sus nombres sean escritos en el libro de la vida. Para que sus nombres sean escritos en los cielos. Para pasar de condenación a salvación, de reino de tinieblas a reino de luz. Pero tú por la fe debes apropiarte de lo que hizo Cristo por ti en la cruz del Calvario y empezar a andar con Él en una verdadera fe genuina, que le ama sobre todas las cosas, que le sigue, que está dispuesto a padecer persecuciones por causa de su nombre, que está dispuesto a ponerlo en Él en el primer lugar de tu vida, en el lugar número uno. Él tiene que ser prioridad número uno en tu vida. Pero hoy es el día de salvación. Tú puedes ser uno de los que estén registrados entre los héroes de la fe. En ese libro que Dios tiene, donde entrarán todos los héroes de la fe, estarán registrados. Todos los que siguieron el ejemplo de los que vivieron en el tiempo antiguo, de Abel, de Enoc, de Noé, de Abraham, de Moisés, de Isaac, de Jacob, de Sara, de Sansón, de Daniel, de Isaías, de Ezequiel, de Jeremías, en fin, tú puedes ser uno de ellos. Pero hoy lo más importante, recibe a Cristo como tu Salvador. La fe le recibe. El Evangelio de Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, hablando de recibir a Jesucristo, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de llegar a ser hechos hijos de Dios. Hoy es tu día. Apocalipsis 3:20 dice el Señor: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La puerta que él hace referencia es a la puerta de tu vida, de tu corazón. Déjalo entrar hoy. Déjalo que él te limpie de todo pecado. Déjalo que él escriba hoy tu nombre en el libro de la vida. Deja que hoy él empiece a darte nueva vida, la vida que viene de él. Deja que él hoy entre para liberarte del yugo del pecado. Él es el libertador, el redentor de los hombres. Bien, si lo quieres hacer, la Biblia dice en Romanos 10: con el corazón creemos, pero con la boca le invocamos para salvación. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Salvo de qué? De la condenación del infierno, donde irá a parar todo aquel que no recibió a Cristo en su vida, y todo aquel que fue indiferente con Dios, todo aquel que le dio la espalda a Dios. Su nombre no estará escrito en el libro de la vida y será condenado. Porque la Biblia dice: el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Pero hoy deja que Él entre en tu vida y te dé vida y vida eterna. Amén. Bien, si lo quieres hacer, inclina tu rostro y dile así al Señor. Él te escucha, porque
Porque la Escritura dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Bien, dile así: Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, te necesito. te necesito. Reconozco que soy un pecador, Reconozco que soy un pecador, que he hecho lo malo delante de ti. que he hecho lo malo delante de ti. Pero creo, Señor Jesucristo, Pero creo, Señor Jesucristo, que tú eres el Hijo del Dios que viviente, tú eres el Hijo del Dios viviente, el Salvador del mundo, el Salvador del mundo, que te hiciste hombre que te hiciste hombre y derramaste tu y sangre derramaste tu sangre en la cruz del Calvario en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. para el perdón de nuestros pecados. Creo que resucitaste triunfante de entre los muertos Creo que resucitaste triunfante entre los muertos y que vives para y que siempre. vives para Y siempre. ahora, Señor, yo me arrepiento Y ahora, Señor, yo me arrepiento y me vuelvo a ti. y me vuelvo a ti. Quiero una nueva vida. Quiero una nueva vida. Por eso te recibo Por eso te recibo como mi Señor, como mi Señor, como mi Dios como mi Dios y como mi y Salvador. como mi Salvador. Perdóname, Señor, Perdóname, Señor, todos mis pecados todos mis pecados y lávame en tu preciosa y sangre lávame en tu preciosa de sangre todos ellos. de todos ellos. Aplica la sangre del pacto eterno, Aplica la sangre del pacto eterno, tu preciosa sangre. tu preciosa sangre. Aplícala hoy a mi vida Aplícala hoy a mi vida y quita de mi vida y quita de mi vida todo pecado todo pecado y límpiame y límpiame de todas mis de transgresiones. todas mis transgresiones. Y escribe hoy mi Y nombre escribe hoy mi nombre en tu libro de la vida. en tu libro de la vida. Yo te recibo hoy Yo te recibo hoy como mi Señor, como mi Señor, como mi Dios como mi Dios y como mi y Salvador. como mi Salvador. Y hoy yo renuncio a Satanás Y hoy yo renuncio a y a Satanás los poderes de las y a los tinieblas poderes de las que tinieblas estén operando en mi vida. que estén operando en mi Y vida. someto mi vida Y someto mi vida y la rindo a ti, y la rindo a ti, Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, llena mi vida llena mi vida y dame un nuevo y corazón. dame un nuevo corazón. Gracias, Padre eterno, Gracias, Padre eterno, por enviar a tu Hijo al mundo por enviar a tu Hijo al mundo para salvarme. para salvarme. Hoy yo recibo tu salvación Hoy yo recibo tu y salvación recibo el perdón de mis pecados y recibo el perdón de mis pecados a través de la fe a través de la fe que es en tu Hijo que es Jesucristo en tu Hijo y Jesucristo a través de tu gracia. y a través de tu gracia. Y en su nombre Y en su nombre te doy te gracias doy gracias por la salvación de mi por la alma. salvación de mi alma. Amén. Amén y amén. Y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, si entregaste tu vida al Señor, felicitaciones. Has pasado de muerte a vida. Hoy comienza tu nueva vida en Cristo. Encuéntrate una iglesia cristiana, habla con el pastor. Dile que tú quieres caminar con el Señor Jesucristo y que te quiere bautizar en las aguas. El bautismo cristiano es después que hemos creído y que nos hemos arrepentido. Entonces tomamos la decisión de bautizarnos. Ese es el verdadero bautismo. El bautismo de bebés es falso, antibíblico. El cristianismo no se le puede imponer a un ser humano. El cristianismo menos se le impone a un bebé que no sabe lo que hace ni lo que le están haciendo. Eso es una completa farsa. Encuéntrate una iglesia cristiana, apártate de los ídolos. La idolatría conduce al mismo infierno. Si no lo crees, lee Apocalipsis 21:8, lo que dijo el Señor, que serán echados los idólatras al lago de fuego. El pecado hay que abandonarlo en todas sus formas para andar con Jesucristo en esta vida. Bien, adelante con el Señor y que Dios te bendiga.